Bien, el tema de hoy son las variantes lingüísticas, ¿sí? ¿Qué son las variantes lingüísticas? Nosotros entendemos a este término de variantes lingüísticas a la forma en la que nosotros, los hablantes de un idioma, en este caso, nosotros en Ecuador usamos el idioma español, ¿sí? Tenemos ciertas variaciones en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma eh, de comunicarnos, incluso el uso de algunas palabras, de algunos términos, en el sonido que a veces tenemos en algunas palabras como tal, ¿sí? Todo eso entra en lo que es las variantes lingüísticas. Todas estas variantes que hay a nivel de la lengua y el uso de esa lengua. El uso de esa lengua, nosotros los hablantes somos quienes lo realizamos a partir de un determinado contexto o grupo en el que nos encontremos. Las variantes lingüísticas se dividen en dos aspectos, según la persona, ¿sí? Y según la situación. Cuando hablamos de según la persona, vamos a identificar al dialecto de una zona geográfica específica, al cronolecto a un tiempo particular, generalmente vamos a por edades, ¿sí? Y el sociolecto, que ya es por el nivel sociocultural que la persona esté, ¿sí? Todo esto nosotros denominamos como un idiolecto, donde generalmente se separa todos los lectos, dialecto, cronolecto, sociolecto. Y según la situación, ¿sí? Tenemos un aspecto formal, o sea, un ambiente formal, en un eh, ambiente controlado como tal, y también un aspecto informal, con amigos, con familiares, ¿sí? Con personas mucho más cercanas a nosotros. Entonces, estas variantes nosotros entendemos que es por el uso que nosotros le damos a esta lengua que va a cambiar o a diferenciarse según cómo la vayamos a usar. Estas variantes, ¿sí? Tenemos las variantes dialectales en principio y luego también tenemos las variantes dialectales. Pero también tenemos que entender que estas variantes nuevamente van a presentar cambios, como ya lo había dicho en principio, ¿sí? Que presenta el español estándar en una región u otra, sin perder la composición esencial de lo que es el español. Pero su uso sí cambiará. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la forma en que hable una persona de Quito, que acentúa mucho más la palabra, la última sílaba, a una persona de Cuenca que a nivel fonológico, es decir, eh, su idioma es un poco más cantadito, como lo suelen decir, ¿sí? Hay esas diferencias, pero hablamos el mismo idioma, hablamos la misma lengua, el español. Estas variantes nosotros la vemos a nivel gramatical, que es en la construcción del vocabulario, de las oraciones, de todas esas ideas que nosotros realizamos, y también a nivel fonético, como lo decía en el caso de los cuencanos, sí, que es la diferenciación en la pronunciación y algunos aspectos muy particulares en el sonido. Todas esas variantes hay no solamente en un país como tal, como un multidiverso como el nuestro, sino también a nivel de Latinoamérica, de América, del mundo, lo que denominamos el geolecto, ¿sí? Hay diferentes variaciones del español, ¿sí? En México, por ejemplo, con Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador. Hablamos una misma lengua, pero hay ciertas distinciones, incluso en el uso de algunas palabras que son propias de esa región. Por ejemplo, en México, ¿sí? Si vamos a hablar de un aspecto, em, se me ocurre, del cronolecto, el uso de la palabra güey, ¿sí? Para los jóvenes mayoritariamente, e incluso por este contacto de las redes, de contacto comunicativo que comúnmente estamos, nosotros también, los hablantes ecuatorianos, hemos incluso adoptado esas palabras dentro de nuestro vocabulario también, que es un aspecto a veces erróneo, pero que se lo ha determinado por este contacto cultural que nosotros tenemos hoy por hoy por las redes. Voy a silenciar a la persona que tiene el audio prendido. Bien.
Entonces, entendemos que estas variantes dialectales es un conjunto de variedades lingüísticas que se hablan en diferentes territorios, ¿sí? Estas variaciones que nosotros veamos en las lenguas, ¿sí? Son diferencias ligeras en algunos aspectos. Algunos porque aumenta tal vez la distancia y está en contacto con otras poblaciones, está en contacto con otras personas que hablan que habla con otras palabras, que usa otro tipo de lenguaje, a veces un lenguaje mucho más incorrecto, otros incluso un lenguaje mucho más formal, ¿sí? Entonces va la lengua o el lenguaje que vamos usando adaptándose a esas formas, ¿sí? De esta manera incluso este contacto a veces de lengua se acepta ambas o se toma parte de una lengua para el contacto de la otra, lo que comúnmente llamamos un bilingüismo. Bien, entonces, en las variedades de la lengua, ¿sí? Tenemos las variantes diatópicas, ¿sí? Que esta es por el lugar de donde se aprende y se habla una lengua. Es decir, la primera variante lingüística que tenemos es por el lugar de donde se habla esa lengua. Esta variedad diatópica da lugar a los dialectos. Entonces, nuevamente, la primera variante de la lengua es por eh, el uso que se tenga en un lugar específico. A esta se le llama una variante diatópica que da lugar a los dialectos. Los dialectos son variaciones que tiene una lengua en distintas épocas y ciudades, que vamos adaptando durante el tiempo y van desapareciendo por el uso o desuso que nosotros tengamos en esa población. En el caso específico de Ecuador, nosotros tenemos 14 lenguas ancestrales, por ejemplo. La más representativa y que mayoritariamente se usa todavía en las poblaciones andinas específicamente es la lengua del quichua, ¿sí? Que esta incluso se ha mezclado con el castellano para formar nuevas palabras. Y nosotros en nuestro castellano también incorporamos algunas palabras quichua para comunicarnos entre nosotros. El uso, por ejemplo, del guagua, ¿sí? Es uno de ellos, ¿sí? Que por el contacto, que se ha tenido con esas poblaciones y el uso de esas palabras en nuestro lenguaje, en nuestra lengua, pues ha prevalecido en el tiempo. Entonces, el dialecto, ¿sí? Es cómo se habla una lengua según la región geográfica. Estas variantes, esta variación que nosotros tengamos de la lengua según el lugar y la zona específica donde se habla, se puede diferenciar en tres dimensiones. En el vocabulario de las personas, el léxico, las palabras que nosotros tengamos en nuestro vocabulario, las palabras que nosotros usemos para comunicarnos, en la estructura de las oraciones, que es la sintaxis como tal, el orden, la secuencia que nosotros propongamos para aquello, ¿sí? Y la entonación, un nivel fonético incluso, ¿sí? De cómo nosotros decimos esas palabras, que son muy particulares de diferentes zonas geográficas. ¿Sí? No es lo mismo como habla una persona de Cañar a una persona de Riobamba, por ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo claro de esto que es un hablante de la selva peruana usa palabras propias de su conocimiento o de su comunidad. Cuando hablamos de palabras propias, hablamos de un léxico especializado. Entonces, una persona hablante de la selva hablará con palabras propias de la selva, ¿cierto? Sus oraciones se formarán de una manera peculiar, muy distinta a nosotros como el castellano. Eso se llama sintaxis. Y luego también en su entonación al momento de hablar, al momento de decir esas palabras, será muy diferente a como nosotros, los hablantes del castellano, podremos decir esa misma palabra que ellos están usando. Entonces, hay diferentes determinaciones en estas variantes lingüísticas, entre esas las diatácticas, que dependen de qué? De la edad, del hábitat, sí, el hábitat del hablante,
la profesión de este hablante y el nivel sociocultural del hablante. Cuando hablamos de la edad, estamos refiriéndonos obviamente de una población joven y una población adulta. La población joven siempre mantendrá en su vocabulario nuevas palabras que van a tener nuevas connotaciones. Cuando hablamos de connotaciones, hablamos de un aspecto mucho más abstracto, es decir, cuando hablamos de denotativo, es el aspecto literal de las palabras, lo que dice en el diccionario. Pero cuando decimos de connotativo, estamos refiriéndonos a algo más, ¿sí? A un aspecto incluso comparativo que podamos tener de esa palabra. Por ejemplo, ¿sí? Cuando yo digo denotativamente perro, me estoy refiriendo específicamente a un animal doméstico, un mamífero doméstico. Pero si yo digo Juanito Pérez es un perro, yo no estoy diciendo denotativamente que se trate de un animal doméstico, sino estoy hablando connotativamente, es decir, algo más. ¿Y qué estoy diciendo? Que es una persona eh, con pocos escrúpulos, ¿sí? Es una persona tal vez incluso mujeriega. Eso es lo que comúnmente o socialmente se lo ha atribuido a decir una persona que es perra, ¿sí? En fin, según el hábitat, decir dónde esa persona puede habitar, dónde habita, dónde está, según la zona en la que esté, tendrá una entonación diferente, una pronunciación diferente y un léxico específico. También el lenguaje con un aspecto renovador, actualizado, una pronunciación normal, etcétera, siempre variará según la zona geográfica. También su profesión. Cada profesión tiene un lenguaje específico que ellos se manejan. ¿Sí? Un abogado se entiende con otro abogado, un léxico específico, léxico, palabras. Un docente igual, ¿sí? Médicos de la misma manera. En nivel sociocultural, ¿sí? Cuando hablamos a nivel léxico semántico, vamos a hablar de las palabras y su significado. Eso es lo que significa nivel léxico semántico, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, si estoy con una carga social o nivel sociocultural mucho más alto de alcurnia, pues tal vez tendré en mis palabras algún tipo de prejuicio sobre algunas personas que no tengan ese mismo nivel económico que yo. Y eso también influye en mi forma de expresar y el uso que nosotros o yo le dé a mi propia lengua. El otro nivel que nosotros tenemos de las variantes lingüísticas es el nivel cultural de los hablantes, ¿sí? En un principio era que el lugar de donde se aprendía y se hablaba la lengua, ahora es el nivel cultural que se tiene esos hablantes. A este nivel se le conoce como variantes o variedades diastrásticas, ¿sí? Que esto da lugar, en cambio, a los niveles. El anterior daba lugar a los dialectos, ahora da lugar ¿a qué? A los niveles. ¿Cuáles niveles? Nivel culto, nivel estándar y nivel vulgar. En las variedades diastrásticas o niveles, en el nivel culto, tenemos un dominio correcto a nivel fónico, es decir, la pronunciación, la entonación que nosotros tengamos, morfosintáctico, la estructura y todo lo demás, y la léxica, pues, las palabras, ¿sí? Por ejemplo, el nivel culto es me duele el vientre, es el uso correcto de las palabras, el significado como deberíamos de usarlo, como deberíamos de expresar aquello, ¿sí? No es lo mismo decir me duele la panza, ya sería incluso un nivel un poco ya vulgar, ¿sí? El nivel común o estándar, que es un nivel estándar del lenguaje, ¿sí? Es el lenguaje modelo, la lengua modelo que todos usamos. Es para que todos nos puedan entender. Si está en un nivel incluso eh, académico, ¿sí? Puede entender la persona que es académica con la persona que no es académica. Los dos entiendan bajo un mismo nivel de lenguaje, un nivel estándar. Es un lenguaje apropiado, pero que no tienen y no están tan elaboradas como un nivel culto. ¿Sí? Por ejemplo, me duele el estómago, que es mucho más entendible y comprensible bajo el mismo ejemplo del anterior. Y un nivel vulgar, en cambio, ya son que tienen graves relaciones en el pensamiento y lenguaje, es decir, que a veces tienen una mala construcción gramatical. Por ejemplo, me duele la barriga, ¿sí? Pero también un ejemplo más claro de eso es cuando vamos a la tienda a comprar una pastilla. Decimos, por favor, deme una pastilla para el dolor
de la barriga, para el dolor del estómago. ¿Cuándo deberíamos de decir, deme una pastilla contra el dolor del estómago? ¿Sí? Situaciones que debemos también de regular. Entonces, en los niveles del lenguaje, según las variaciones diatrásticas, ¿no? Decíamos en el nivel vulgar, por ejemplo, tenemos una deficiencia de la escolarización, incurre en la transgresión del código. El código hablamos ya de la lengua como tal, su gramática. eh, a veces coincide con la clase social de la población que no está académicamente bien formada, que se usa ese tipo de palabras o sesgos, ¿sí? Utilización de vulgarismos, no tanto vocablos o palabras, ¿sí? Oraciones cortas, específicas, etcétera. Confundir incluso algunos aspectos semánticos con algo de semántica, significados, ¿sí? En un nivel culto, en cambio, usamos muy bien la norma que tenemos. Eso es el nivel culto. Adecuamos muy bien la lengua, tenemos una buena corrección de aquello, vocalizamos de una forma precisa, entonamos, nuestro tono de voz es muy bueno, es acorde a lo que estamos diciendo, tiene coherencia lo que estamos diciendo. No me estoy saltando de un lado al otro, no digo una cosa y luego digo otra y al final no digo todo lo que debía de decir, sino sigo una secuencia, una riqueza de vocabulario, es decir, muchas palabras por usar. Eso es lo que permite una lengua culta dar una unidad al idioma. Un nivel estándar que les decía que era un nivel para todos, que todos puedan entender. Las normas están correctas, pero no están eh, con exigencias cultas, ¿sí? Eh, es decir, que forman que todas las personas en distintos, en cualquier nivel socioeconómico que esté o se establezca o nivel académico en el que esté, puede entenderlo. Es un nivel estándar. Luego tenemos la otra variante que es según la situación comunicativa, ¿sí? A estos le damos una variante, a una variedad diafásica. Esto en cambio da lugar a los registros. Estos registros son formal, coloquial, familiar y las famosas jergas. Una variedad diafásica o registro también llamada, ¿sí? El primero que es el registro formal, que tiene que ver mucho que ver con los niveles del lenguaje que anteriormente mencionamos y que va a tener una riqueza lexical, léxico, palabras. Expresa conceptos abstractos, cualidades, uso de sinónimos, antónimos, es decir, el uso correcto de la lengua. Un vocabulario específico a lo que está relacionado. Una precisión y riqueza sintáctica en el orden, estructura, abundancia, subordinación, variedad de nexos, conecta un contenido con otro, una palabra con otra, etcétera. Un registro muy formal es eso. Luego tenemos un registro coloquial, ¿sí? Es decir, un lenguaje también estandarizado. Se utiliza con personas que conocemos, con quien tratamos de respeto. Como les decía, en el nivel anterior que veíamos, un nivel estandarizado, ¿sí? Ese es el registro coloquial. Hablamos coloquialmente, solemos decir. Un registro familiar, en cambio, pues, se utiliza con personas de nuestro propio entorno, un entorno mucho más... eh, con un vínculo más cercano, ¿sí? Con las personas que tenemos una confianza en el trato. Usamos términos afectivos, incluso el uso de bastante de diminutivos. En Ecuador usamos muchísimo un registro familiar con el uso de diminutivos, ¿sí? Y luego tenemos lo que son las famosas jergas o también llamadas argot, ¿sí? Que es una lengua o un lenguaje con palabras específicas de un grupo social específico, ¿sí? Que está diferenciado por un grupo laboral específico, usado por sus hablantes en cuanto a sus miembros de este grupo social. Son propios de este grupo, son propios de esta relación laboral, son propios de ese pequeño círculo de personas que interrelacionan entre sí. Las jergas se designan a un grupo social o una profesión específica, hacen peculiaridades de la lengua, ¿sí? Porque forman parte de esa misma ficción. Hay jergas profesionales que se trata de un lenguaje especializado según su profesión, ya lo decía, de un abogado, de un médico, de un docente, ¿sí? Tienen una jerga específica
un tecnicismo específico de ellos, ¿sí? Pero también podría entrar dentro de esto un lenguaje, unas reglas de lengua que podamos manejar según cada profesión. Por ejemplo, los profesionales, los choferes profesionales que se dedican a manejar un taxi, por ejemplo, ellos forman parte de un grupo específico, ¿sí? En la cual se manejan por códigos y ellos se entienden por códigos y se comunican por códigos, ¿sí? Son cosas particulares de una profesión. Una jerga estudiantil y juvenil, que ya habíamos visto también por las variantes dialectales según la edad, ¿no? Los estudiantes tienen una forma particular de hablar, poniendo incluso modo de voces, de términos que ellos han escuchado, que están al tanto. Por ejemplo, lo decía, ¿no? El uso del güey, que es probablemente mexicano, y ahora mucho el uso aquí también de jóvenes, incluso de adultos, ¿no? Por este hecho del contacto que tenemos por medio de las redes sociales, por medio de la web, ¿sí? Entre otros. Características de la jerga, que es un vocabulario específico que solo conoce ese grupo de cohesión, un grupo específico. Para algunos es una variante en la que se componen mensajes que no sean entendidos por el resto de la sociedad. Es decir, una forma oculta en la que solo ese grupo se pueda comunicar. Lo que le decía a ustedes de los profesionales que, que manejan un taxi, ¿no? Son muy específicos para ocultar su información, lo que están diciendo con las demás personas en común. Si no manejan un lenguaje estándar, sino específico de ellos. Y en algunos uso de palabras comodín, que les ayuda igual para su uso cotidiano en el aspecto comunicativo. Entonces, para retroalimentar todos los dialectos en el Ecuador, en, específicamente en el Ecuador, ¿sí? Tenemos que entender que siempre vamos a diferenciar por la zona geográfica en la que nos encontremos. No es lo mismo una persona que viva en la ciudad a una persona que viva en la ruralidad a una persona que viva en una urbe que está en crecimiento. ¿Sí? Algunos usarán un nivel mucho más formal, mucho más culto, en otros uno más estandarizado y en otro tal vez un lenguaje mucho más vulgar, ¿sí? Eso hay que entender y manejarlo entre todos. ¿Por qué es bueno manejarlo o por lo menos entenderlo? Porque esto no ocurre solamente en una zona poblacional, por ejemplo, como Ecuador o un solo país, sino entre propios países del habla española. Como lo decía, palabras de Venezuela no significan lo mismo para nosotros, ¿sí? Puede que alguien que venga de Venezuela acá y diga una palabra, a nosotros nos vaya a ofender, pero no es que esa persona lo haya dicho a propósito, sino simplemente es que tiene otra representación mental del significado de esa palabra que nosotros los ecuatorianos no tenemos. Lo mismo va a pasar cuando nosotros los ecuatorianos vayamos, por ejemplo, a, a España, por ejemplo, un país muy lejano, con palabras propias nuestras, y ellos no nos van a entender. Y algunos significados de algunas palabras que nosotros manejemos en nuestro léxico, pues puede parecer algo hiriente también para ellos, pero no es nuestra intención aquella. ¿Sí? Ese es el aspecto básico de las variaciones lingüísticas a nivel general y también del Ecuador. Eso sin más,